Bien, estamos en directo, sí. A comenzar. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a PadoGP. Bienvenido a a la casa de todo aquel apasionado del motociclismo. Por fin se ha acabado este largo parón veraniego, ¿no? Quizás para los pilotos ha sido corto, disfrutando de esas vacaciones, esas merecidas vacaciones, pero para los que estamos aquí, para el resto de mortales, estábamos ya ansiosos porque llegase hoy lunes, semana de Gran Premio, semana de un Gran Premio muy bonito, un circuito, un trazado donde están en un entorno fantástico y creo que es uno de los circuitos más bonitos del calendario. En el cartel, la foto del cartel, veréis que no está Marc Márquez, ¿no? Evidente. Están los pilotos patrocinados por Red Bull, los pilotos oficiales, pero sí con el fondo, con el típico todo el rojo, ¿no? ¿Conseguirá Marc Márquez tachar de su mini lista negra, digamos, este circuito, este trazado, este Gran Premio donde no ha conseguido ninguna victoria en MotoGP? Algo sorprendente, ¿no? Y eso sí, su rival, entre comillas, Pecco Bagnaia, ha recibido una gran noticia, porque podrá utilizar de nuevo esos discos de Brembo de 355 que le vino tan bien, que le fue tan positivamente sobre ese ánimo que está atravesando el piloto italiano en Aragón, ¿no? Y podrá utilizarlo debido a esas frenadas tan fuertes y donde soporta estos discos de 355 altísimas temperaturas. Veremos muchas cositas tras este parón veraniego, muchas cosas que traemos. Veremos también la información, como no, en esta previa del Gran Premio de Austria. Veremos el trazado, los datos del trazado, veremos unas declaraciones también de Rosomondo y lo que respecta al futuro de MotoGP de la mano de Liberty, que hay un par de cosas que después os comentaré, que la verdad que me sorprende, porque son bastante claros y llevan unas intenciones bastante claras, ¿no? Ducati, ¿cómo? Desde comienzo de temporada, desde antes del comienzo de temporada, está en la boca de todos, ¿no? Es inevitable de hablar de otra cosa antes de pasar por Ducati, ¿no? Es evidente que son los que manda, tiene el mejor piloto actualmente en la parrilla de MotoGP, que está liderando, está arrasando, que es Marc Márquez, todos lo sabemos, un Pecco Bagnaia que está sufriendo y la verdad que tenemos que hablar de ello porque siempre tienen noticias y las últimas noticias de Ducati es que para 2026 todas sus motos serán iguales, completamente iguales. Después entraremos más en materia sobre esto, ¿no? Y como bien sabéis, me encanta Superbike. Yo creo que a todo aficionado al motociclismo deberían de seguir las carreras de Superbike porque es un puñetero espectáculo, es lo más cercano que tenemos hoy día a lo que es la vida cotidiana, lo que nos podemos encontrar en calle, verdadero cohete para circuito y están trayendo muchas noticias respecto a los nuevos pilotos, a los nuevos fichajes que tenemos y esos asientos, muchos asientos libres, muchos pilotos libres que veremos a ver su futuro. Lo veremos después al final si nos da tiempo, porque ya sabéis que no me gusta alargarme mucho en el tema de los directos. Por supuesto, antes de seguir, como siempre digo, el lloriqueo de todos los canales de YouTube, suscribirse porque no os cuesta nada, absolutamente nada. Y a mí me hacéis un gran favor, ¿no? Para seguir creciendo en esta comunidad, en esta bonita comunidad que estamos creando y que está teniendo bastante alcance, como pueden ver en las visualizaciones de los vídeos. Y ya sabéis que hay un grupo de WhatsApp de PadoGP donde en cada vídeo, en cada descripción tenéis el enlace directo, totalmente gratis por supuesto, y donde os animo a que participéis porque habemos ya en ese grupo más de 300 personas, 300 locos por el motociclismo, no solamente de MotoGP, donde compartimos una infinidad de historias de motos, de todo tipo del motociclismo, de todas partes de España y de todas partes de muchas otras partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, ¿no?
Hablando de Latinoamérica, pues tengo que dar una gran noticia de que el martes que viene, el martes 19, tendremos aquí en el canal a Gustavo Morea. Gustavo Morea es una voz imprescindible, una voz apasionada, una voz del motociclismo, una voz profunda, donde es comentarista en el canal de ESPN en Latinoamérica y un profesional como la copa un pino, como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Y lo tendremos aquí en el canal el próximo martes para comentar todo lo que suceda durante el Gran Premio de Austria. Un gran invitado donde yo siempre quiero arrimarme a la gente que aporten, a la gente que transmitan información, gente que hablen desde el respeto y desde el saber. Y Gustavo Morea junto a Manolo Burillo, Winston Boy, que ha pasado también por el canal, Luis Zúñiga, son personas que todos aportan su granito de arena y es muy reconfortable aprender de personas como Gustavo Morea, ¿no? Y lo tendremos aquí el próximo martes, a eso de las 5 de la tarde, como estamos ahora, ¿no? Y ya sé que queda, ¿no? Que estamos en pleno verano, pero como este año el calendario de MotoGP ha salido muy pronto, ya sabemos la fecha para el Gran Premio de Jerez. El Gran Premio de Jerez, que será el último fin de semana de abril de 2026, y donde estamos haciendo algo muy chulo, algo muy que me da mucha ilusión. Después del verano iré cerrando y ya iré poniendo mucha más información, pero tendremos un lugar donde sea nada más que de gente motera, donde estoy intentando cubrirlo con el mayor número posible de gente que pertenecen a este canal, a esta comunidad de PADO-GP, que será un sitio donde estaremos alojados, donde tendremos muchas pantallas para los que no van al circuito, ver las carreras desde allí, con piscina, bares, copa, comida, la playa a escasos 900 metros, entre Chipiona y Jerez, un sitio idóneo, Puerto Santa María justo al lado, y estamos en una localización fantástica, donde por supuesto ya sabemos que en ese fin de semana los precios son desorbitados en la zona, pero gracias a todo este proyecto que estamos haciendo, intentando de hacer los precios para los que vayan de parte de PADO-GP, será algo más barato, ¿no? Nos llevaremos algo de beneficio por pertenecer a PADO-GP y ir de parte de nosotros, ¿no? Así que ya después del verano, cuando pase todo este jaleo de vacaciones, os iré comentando mucha más información sobre este tema. Una de las buenas noticias que tenemos para este fin de semana es la reaparición de Maverick Viñales, un Maverick Viñales que por supuesto debe de pasar ese reconocimiento médico, pero tras la caída que sufrió en Sasserri, en esa Q2 se fracturó, tuvo una fractura y una operación en su hombro izquierdo, y lo que tiene en contra es que lleva casi un mes sin subirse una moto. Lo hemos visto ya en sus redes sociales haciendo mucho entrenamiento, un tipo que estaba haciendo una gran temporada, muy constante, grandes resultados, muy positivos, donde ya sabemos que esos libros de autoayuda le sirven a personas donde no lo han pasado del todo bien en su etapa, en este caso de MotoGP, como Maverick Viñales, y donde ojalá siga esa pirámide en espiral hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, porque ojalá veamos un buen resultado sobre esa KTM de Maverick Viñales. Pasamos a hablar, como no, de este fantástico circuito, un circuito donde es muy parecido al de Mugello, un circuito donde está metido entre montaña, totalmente verde, un circuito espectacular con grandes rectas, grandes frenadas, y por eso tenemos esos discos de 355 que lo recibirá con los brazos abiertos un Pecco Bagnaia que ya sabemos que está sufriendo bastante,
No sé si ustedes a lo mejor consideráis o pensáis de que Pecco Bagnaia está rindiendo al 100% y es su límite, no puede dar más, o está sufriendo y no estamos viendo un Pecco Bagnaia a su 100%, ¿no? Un circuito donde tenemos una longitud de 4.350 metros de cuerda, curvas de izquierda, algo que penaliza a Marc Márquez, entre comillas, ¿no? Curvas de izquierda 3, curvas de derecha 8. El récord del circuito 1.27.748 ha sido la vuelta más rápida dada en una MotoGP en este trazado. Pilotos con más victorias, Bagnaia y Dovi con 3, pilotos Ducati. La Ducati es donde es su jardín también, digamos, al igual que Mugello, donde se ha disputado siempre esa victoria. La marca italiana, la pole position en 2024 fue para Martín Bagnaia y Marc con esa GP23, una GP23 que creo que no era una moto del todo acorde para las necesidades de Marc, y aún así fue rápido, fue tercero en la Sprint Race de 2024. Bagnaia, Martín y Aleix Espargaró fueron los que estuvieron en ese cajón, y Marc Márquez tuvo una caída, ¿no? Fue out, y en la carrera del domingo vuelve a repetir Bagnaia, Martín y Bastianini, y Márquez hizo cuarto, se mantuvo en el mismo ahí sufriendo para subirse a ese podio, ¿no? Marc Márquez que desde 2016 que se disputa este Gran Premio no ha probado esa victoria. En 2016 ese P5 como lo tenéis aquí a mi espalda, 2017 P2, 18 P2, el 19 P2, el 21 el P8, en el 21, que fue ese año de COVID donde se repitieron carreras en este trazado, al igual que en Jerez, en la segunda carrera, digamos, del 21 en este trazado fue P15, P12 para ese 2023, y el año pasado, como bien hemos dicho, el 24, ¿no? Y antes de meternos más en faena, quiero saludaros a todos. Nacho, a ver que le doy por aquí a esto. A ver, que se me va por aquí, que lo tengo todo apuntado. Ahí, perfecto. Nacho, ¿de qué hablas, hermano? Saludos. Pues Nacho, muchas gracias por estar por aquí. Raúl, soy Raúl, me puedes saludar, por supuesto. Raúl, muchísimas gracias por estar por aquí en este canal. Landcraft o Iancraft, me saludas, por favor, por supuesto. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Javier Núñez Blas, lástima de la constancia, espero que Maverick siga igual, y yo también, Javier. Y dice Javier también, Pecco ha tocado techo. Lo hemos hablado, Javier, en otras ocasiones por aquí en el canal, y ya me caben muchas dudas, ¿no? Yo sé que Pecco no para de quejarse, todos lo sabemos, y sabemos de que está sufriendo. Y Pecco siempre hay que creerlo, creo que es un piloto sincero, un piloto fiel a su palabra, y sabe que no se encuentra a gusto, y lo vemos, ¿no? Lo vemos. Pero claro, no se encuentra a gusto, es la duda que yo tengo. O tiene problemas o quiere ir más rápido y no puede, porque Marc Márquez ha dado un salto más a esa calidad que tenemos en MotoGP, y tenemos a un Pecco Bagnaia que no es capaz de dar ese saltito enorme. ¿O estamos viendo realmente un Marc Márquez que se ha acoplado a esa GP25 o la que sea, y a un Pecco Bagnaia que no está en su prime, no está en su mejor momento, y por eso esa gran diferencia, ¿no? Es la duda que a mí me crea, ¿no? Y que es algo que evidentemente no llegaremos a saber, y cada uno se quedará con su idea y su pensamiento, ¿no?
Ya sabemos que esta temporada uno de los retos de Marc Márquez es este circuito, ganar en Austria, porque nunca lo ha conseguido. Hemos visto grandes batallas, tanto cuando estaba con Honda, con esa carrera espectacular, que creo que es una de las carreras, de esas carreras icónicas que se quedan en el motociclismo, cuando estuvo luchando con Dovi hasta la última curva, donde Dovi pasó por línea de meta antes que el piloto español, ¿no? Al igual que desgraciadamente se recuerda esa carrera donde a final de esa recta, creo que fue la moto de Morbidelli, salió disparada y casi se lleva puesto a Valentino Rossi y a Maverick Viñales, donde si le hubiese dado, hubiese corrido, hubiésemos visto una nueva gracia en el campeonato, ¿no? Pero ahora llega un nuevo capítulo del tema este de los motores de Ducati, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Ya sabemos que, si no lo sabéis, para eso estoy yo, para decirlo, de que Ducati ha dicho que para el 2026 todas sus motos serán iguales, todas. Por lo tanto, ahora vemos que no hay motos iguales, ¿no? Es más, hay homologadas dos tipos de motos por esas diferencias que hay. ¿Puede hacer eso Ducati? Sí, por supuesto, ¿no? Ya sabemos que los motores están congelados para 2026, pero Ducati sí puede hacer eso porque tiene dos especificaciones de motores. Según el reglamento, se puede cambiar los motores siempre que sea por uno de los que congeló la misma marca. Ducati tiene dos, ¿vale? Llamemos GP24, y como tiene oficialmente homologado ese nuevo motor, o ese nuevo motor entre comillas, llamado GP25, ¿no? Según el reglamento, cada marca con equipo satélite podía homologar hasta 3 especificaciones. Los equipos oficiales están obligados a utilizar la misma especificación de motor. Los equipos oficiales están obligados a tener la misma especificación de motor que tienen ahora. Por lo tanto, el resto de Ducatis del año que viene, de 2026, pasarán a tener la misma especificación de motor que tienen los dos pilotos del Ducati Lenovo y de Giannantonio. Ahora bien, ¿cómo de diferentes son esos motores? Según Gigi, la diferencia en cuanto a evolución es inexistente. No hay evolución en esos motores, y sí, la diferencia está no en cuanto a rendimiento, pero sí en cuanto a eficacia, ¿no? La diferencia que hay entre la GP25 y la GP24 es a lo que se refiere nuevas piezas para la fiabilidad, ya que es un mismo motor, ya que ese mismo motor es para 2026 también. Entonces, a ver, me explico, la evolución sería ese nuevo motor, si tuviesen un GP25, tuviesen una nueva evolución, un nuevo escalón más allá, ¿no?, del GP24, que ya sabemos que los pilotos oficiales descartaron en pretemporada ese GP25 porque no se podían arriesgar a un motor nuevo, un motor que no sabe a la larga los resultados que le iba a dar o los problemas que le iba a dar. Y si tenemos el GP24, vamos a centrarnos en este motor y vamos a desarrollar para que este motor sea más fiable, ¿no? Por eso los pilotos del equipo oficial lo descartaron. Ucio dijo que las diferencias que había eran de piezas más gruesas para tener mayor fiabilidad, ¿no? Y ahora, bien, ojito a esto, porque dice: en la temporada 2024 de MotoGP, Ducati tomó la decisión de descartar su nuevo motor 2025 y seguir utilizando la versión 2024 en todas sus motos. Esta decisión se tomó después de pruebas exhaustivas en Sepang y Buriram, donde el motor 25 no cumplió con las expectativas. Se especula
que el motor 25 era más pesado y no ofrecía las mejoras deseadas. Además, Marc Márquez sufrió una rotura de motor en el en el Gran Premio de Indonesia con esa GP23, donde su moto se incendió y a eso le añadió una presión extra a Ducati, ¿no? El motor 2025 lo descartaron. Ducati decidió que su motor 24 era más confiable y competitivo, por lo que lo mantendrían para la temporada 25 y 26, debido a la congelación de motores. Vale, hasta ahí sin problema. Problemas con el motor 25. Se identificaron problemas con el motor 2025 que llevaron a Ducati a descartarlo. Se menciona que el motor 25 era más pesado y no ofrecía las mejoras esperadas. La rotura del motor de Marc Márquez en ese Gran Premio de Indonesia con ese GP23, esa espectacular imagen con la moto incendiándose, generó preocupación y atención sobre la fiabilidad de las Ducati. Cambió el volante de inercia. Ducati realizó un cambio en el volante de inercia de las motos, volviendo a un componente más pesado para mejorar la fiabilidad. Las repercusiones. La decisión de Ducati generó debate en el paddock de MotoGP, con pilotos expresando tanta frustración como aceptación del cambio. En resumen, Ducati priorizó la fiabilidad sobre el posible rendimiento extra al mantener el motor 24, a pesar de las expectativas iniciales con el motor 25. ¿Qué quiere decir eso? Y eso no lo digo yo. Lo he buscado y me lo ha hecho la inteligencia artificial, y es ella la que habla y da estos datos. Los motores son diferentes. Los motores son diferentes evidentemente porque hay dos homologaciones. Aunque los motores sean iguales, pero haber diferencias internas en esos componentes, más pesado, más ligero, con mayor grosor, menos grosor. Todo se hizo en cuanto a fiabilidad y no rendimiento. Por eso entiendo que Marc Márquez diga de que a él le han confirmado por parte de su equipo de que él lleva exactamente la misma moto que su hermano Alex Márquez y que Morbidelli, la GP24, ¿no? Ahora bien, ¿por qué Pecco no dice eso? ¿Qué pasa? ¿Que Marc Márquez tiene una especificación de motor y Pecco Bagnaia tiene otra? No lo creo, ¿no? Evidentemente no me niego a creer eso, ¿no? Las motos no son iguales, las motos son diferentes, en las configuraciones son totalmente diferentes. A mí es que me estalla la cabeza cuando hay muchos que dicen que Ducati le ha hecho la moto a medida a Marc Márquez y le está dando de lado a un Pecco Bagnaia, ¿no? Y lo ha dicho en esta semana Alex Barro también, que la verdad que me sorprende que diga eso, ¿no? Una fábrica como Ducati. Oye, mire, aquí tenemos una historia muy simple. Los motores, vamos a creernos que son iguales, lo dice la gran mayoría, son iguales, excepto esas modificaciones para tener más fiabilidad de cara a este 2025 y 2026, pero el comportamiento son diferentes, ¿no? Porque Pecco Bagnaia lo dice y lo vemos, ¿no? O estamos viendo, que es la duda que yo tengo, o estamos viendo a un Pecco Bagnaia que no es capaz de llegar al nivel marcado por Marc Márquez, y por eso decimos o dicen o dice de que está sufriendo porque a lo mejor tu límite, Pecco Bagnaia, ha llegado a su tope, ha llegado a su 100%. Y no puede llegar a ese 110% que tiene Marc Márquez. Alex Márquez, con una GP23, lo veíamos en apuro también, ¿no? Lo han pasado a esa GP24 y estamos viendo de que está dando un rendimiento increíble, ¿no? Un rendimiento increíble.
Y la verdad que es sorprendente. Pero, repito, yo tengo una cosa clara, que las motos no son iguales, ¿no? Las motos no son iguales. Y hay diferencia porque si no, no me encaja las quejas que está teniendo constantemente desde el comienzo de temporada Pecco Bagnaia y el rendimiento de Pecco Bagnaia, ¿no? Algo debe de haber cambiado con esas nuevas evoluciones en cuanto a fiabilidad. Algo ha debido de afectar en el rendimiento de la moto. Quiero creer, ¿no? Quiero creer. Y quiero, al igual diciendo esto, que quiero creer que no vemos a un Pecco Bagnaia al 100% porque está sufriendo, ¿no? Porque sería muy chocante, al menos para mí, la primera opción que os acabo de decir. Marc Márquez ha llegado, ha puesto el listón muy alto y Pecco Bagnaia sigue dando su 100% y evidentemente no llega a ese escalón que ha dado, ese salto que ha dado de más Marc Márquez, ¿no? Y entonces, para el año que viene, vemos que todas esas motos, todas las Ducati, según Ducati, van a tener esas especificaciones que tienen los dos pilotos de Ducati y Lenovo Team, ¿no? En cuanto a fiabilidad. Me sorprende que sea eso, porque si le han hecho una mejora a las motos, a esos motores GP24 para tener más fiabilidad, y lo van a hacer, lo van a tener todas las motos de 2026, y este año ¿por qué no lo han hecho? Si han tenido la oportunidad, ¿no? No es un cambio drástico, no es un cambio en cuanto a rendimiento, no es un cambio que sea una locura, ¿no? Ha sido en cuanto a fiabilidad, ¿no? Oye, mire usted, ¿por qué yo como equipo privado Gresini VR46 con la moto de Morbidelli, a mí no me ha dado ese motor para que tenga más fiabilidad de cara también para el año que viene, ¿no? Y me lo vas a dar el año que viene, ¿por qué no este, no? Es algo que me chirría, ¿no? Y yo creo que hay algo en Ducati, hay alguien en Ducati que nos está mintiendo, o como yo digo, las verdades a media no son verdades, ¿no? No nos está diciendo de toda la verdad, ¿no? Ya sea los pilotos, ya sea la cúpula de Ducati, ¿no? Pero las diferencias las estamos viendo, y las estamos viendo muy, muy claras entre un piloto y otro, entre el nuevo que ha llegado y el papá de la Ducati, que es Pecco Bagnaia, ¿no? ¿Qué me decís por aquí? Jehová, vaya nombre, Signu. Hola, saludos, soy Carlos de Maracay, Venezuela. No es la moto, es el piloto. Mar es un monstruo. Me quedo, eso es sin duda. Me quedo con una cosa cuando dijo Marc, porque ya sabemos que Marc cada vez que habla, las cosas no las dice por decir y no se equivoca, ¿no? Cuando semanas atrás dijo que cuando un piloto cambia tantas veces las configuraciones de la moto, el problema no es la moto, sino es el piloto. Y eso es uno de los recados que deja Marc en el aire. Y ahora que lo cojas, quien lo quiera coger, ¿no? Evidentemente, para mí es un mensaje directo para Pecco Bagnaia. Para Pecco Bagnaia. Oye, Pecco, por más que haga, el problema no es tuyo, el problema no es la moto, el problema eres tú, ¿no? Y ya lo dijo también Marc Márquez en estas puntadas sin hilo que da, en estos matices, donde escribe con una línea muy fina y dando un consejo gratuito a Pecco Bagnaia, a su compañero, avisando de que esta moto, esta GP25, porque así está homologada, no se pilota con el tren delantero, se pilota con el tren trasero, todo lo contrario a lo que estaba acostumbrado Pecco Bagnaia, ¿no? Y de ahí ese sufrimiento que está llevando Pecco Bagnaia esta temporada, ¿no? Todo Fórmula 1 Sport, saludos, muchas gracias amigo por estar por aquí.
Jehová dice, deberían de quitar un poco de electrónica porque rodar a más de 300 kilómetros y de paso estar pendiente de unos botones no es nada fácil, imagínate, ¿no? Y encima a eso le añade también el estar pendiente del parámetro del rango de temperatura de los neumáticos, algo que he criticado aquí en el canal en otros directos, ¿no? Daniel GSXR, pedazo de moto, Daniel, un pepino, un cohete. Peco con la 24 perdió el Mundial el año pasado. Marc Márquez con una moto regular gana mundiales con la mejor, arrasa. Saludos desde Sabadell, Barcelona, gran tierra, Barcelona. Y totalmente de acuerdo, ¿no, Daniel? Y el que tenga dudas sobre eso, creo que no quiere mirar lo que hay en el motociclismo actualmente. Tenemos a un Marc Márquez que ya sabemos que pilotos como él llegan uno al Mundial cada 10-15 años. Y era de esperar que Marc Márquez arrasase como lo está haciendo esta temporada. Ahora bien, a mí, y que no empiecen a llamarme la gente cuando escuchen el directo, tú eres un anti-Márquez. Mire, yo no soy ni anti-Márquez ni anti nada, ¿no? Yo soy un loco apasionado del motociclismo, como muchos de los que estamos aquí, un aficionado más de sofá, ¿no? Que no es ni mejor ni peor. Pero me repatea mucho, y yo soy persona de fijarme en el presente, ¿no? Pero me repatea mucho que le quiten méritos a campeones de años anteriores porque Marc Márquez no ha estado en su mejor momento, ¿no? No ha estado luchando por esas lesiones y por no tener la mejor moto, que era una Ducati, ¿no? Y me repatea bastante eso, porque el Mundial siempre ha existido antes de Marc Márquez y existirá después de que Marc Márquez, Dios quiera que tarde mucho, abandone el campeonato, ¿no? Y ahora, con esa misma teoría, hoy todo vale, ¿no? Hoy todo es bonito y es de color, en este caso, rojo. Y vemos que un Pecco Bagnaia está sufriendo o no, está sufriendo con una moto que no está acorde a él, o está sufriendo realmente porque no puede dar más de sí. Vemos a un Jorge Martín que no está, ha reaparecido en la carrera anterior después de un grave accidente, y sobre todo con una moto que no es realmente del todo competitiva para lucharle una victoria a Ducati, al menos constantemente en el campeonato. Vemos a un Quartararo que está sobre una Yamaha que no es competitiva, las Honda no son competitivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el campeonato que gane este año Marc Márquez tiene menos valor. Evidentemente no, ¿no? Ni lo pienso ni se me ocurriría pensarlo, ¿no? Porque está haciendo verdaderas locuras. Pero si nos basamos en lo que dicen muchos, oye, mire, es que los años anteriores, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, quien sea, ¿no?, ha estado ganando, es porque Marc Márquez no ha estado al nivel. Ya, pero es que hoy Marc Márquez sí está al nivel y el resto de pilotos y de marca no. ¿Tiene menos valor eso? Pues oye, no, para mí al menos no, tiene el mismo valor que lo que han conseguido los pilotos años anteriores, porque era lo que había, ¿no? Y para mí tiene un gran valor que un piloto como Marc Márquez, después de una lesión, de renunciar a un montón de millones de ondas, de abrirle el brazo, retorcérselo, volverse a montar en una moto, buscar una moto competitiva, porque hoy día pesa más lo que es la moto que el piloto, que la calidad del piloto, y está ganando, y es lo que pienso, que no está ganando al 100%, está ganando sin ir todavía al límite, porque nadie o no se ha sentido atacado del todo, ¿no? Todavía tiene ese margen, todavía tiene esas 2, 3, 4 décimas, que en un circuito a esos niveles es un mundo. Y no se ha visto todavía en necesidad de ver, de que nosotros veamos un Marc Márquez al 100%. Y eso tiene menos valor que lo que han conseguido los pilotos años anteriores por no estar Marc Márquez al 100%. Oye, mire, no. Para mí tiene ese mismo valor
que el campeonato que gane ahora Marc Márquez, que los otros pilotos, las otras marcas no están al 100%, pues mala suerte, mala suerte. Te tienes que fijar en el presente, ¿no? Y el presente que Marc Márquez está ganando, ¿no? Y está ganando con una absoluta contundencia, ¿no? Pero para mí no tiene eso menos valor o más valor que lo que muchos le quieren quitar valor a los de años anteriores. Es mi opinión. Y vosotros tendréis la vuestra. Evidentemente, puedo estar equivocado, ¿no? Pero es mi opinión y la doy siempre desde el máximo de los respetos, ¿no? Tony Domínguez, ¿en serio vamos a comparar a Bagnaia con Marc? Evidentemente, pues hay que compararlo porque van vestidos iguales, ¿no? Edgar Cabrea dice, una felicidad que Marc esté arrasando para lo que dijeron que ya él no podía y ojalá se escape siempre, aunque sea aburrido. Pues a mí me gustaría verlo, Edgar, gracias por el comentario, me gustaría ver un poco más de batalla, ¿no? Pero yo creo que no lo vamos a ver porque Marc Márquez ya sabemos que está a otro nivel, hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Y creo que evita ese cuerpo a cuerpo, ese duelo, porque como ya vimos en Assen, con esas caídas que tuvo en los libres, su cuerpo no está para aguantar ya tantas caídas, ¿no? Y no vamos a ver un Marc Márquez que a base de palos, a base de caídas y de su edad, de su madurez, ha aprendido y ha hecho un Marc Márquez mejor todavía. Un Marc Márquez que, como vimos en Le Mans, ganó sin ser el más rápido, ¿no? Ganó a base de inteligencia, ¿no? y de la puesta a punto que le hizo a su equipo que le pusiesen a su moto. Oye, mira, aquí no soy el más rápido, pero para que me pasen en Le Mans tienen que salirse de la línea, y aquí en Le Mans salirte de la línea son 2 o 3 puntos de frenada, que ahí es donde me vas a hacer tú muy fuerte. Ponme un setup en la moto donde yo sea fuerte en frenada, aunque no sea el más rápido durante todo el circuito, que ya me ocuparé yo de cerrar esas trazadas para que a mí no me pase, y así ganó, ¿no? Y yo creo que ha sido una de las victorias, de las mejores victorias, o me atrevería a decir la mejor victoria de Marc Márquez este año, ¿no? Porque ha ganado con esto, ha ganado sin ser el más rápido, y eso tiene un valor fundamental, ¿no? Me dice que, Tony, que cómo vamos a comparar a Pecco con Marc Márquez. Evidentemente hay que compararlo, ¿no? El tío, no nos olvidemos que es un campeón del mundo, ¿no? Pero lo que está pasando este año es lo que ha pasado con otros pilotos que han sido compañeros de Marc Márquez, que los deja en evidencia, entre comillas, ¿no? 9 victorias lleva Marc Márquez este año, 9 no, 8, perdón, y una de Pecco Bagnaia. Y esa única victoria en Austin, ¿por qué fue? Por la caída de Marc Márquez. Lo llevo diciendo desde el comienzo de temporada. Vamos a ver que otros pilotos ganen con el permiso de Marc Márquez. 11 victorias llevas en total Marc Márquez, ¿vale? En las sprint, 0 Pecco Bagnaia, no veo poco. Lo voy a ampliar un poquito más. Podium lleva 7 Pecco Bagnaia, 10 Marc Márquez. Podium, GP Podium lo tengo aquí apuntado, no sé por qué tengo esto apuntado así, pero me parece que está mal. Los podios en carrera, vale, los podios en carrera, ¿vale? Los podios en sprint, que lo tengo con letra clarita y no lo veo bien. Los podios en sprint, Marc Márquez 12, 5 Pecco Bagnaia. Pole position 7 Marc Márquez, 1 Pecco Bagnaia. ¿Y por qué fue esa pole de Pecco Bagnaia? Porque Marc Márquez se cayó en la última vuelta, venía en rojo, ¿no? Se lo hubiese quitado del tirón, ¿no? Se lo hubiese quitado rápidamente. Pero lo que cuenta son los números, ¿no? Vueltas rápidas lideradas, Pecco Bagnaia 19, Marc Márquez 243 vueltas lideradas, ¿no? Después va primero la clasificación Marc Márquez, como todos sabemos,
con 381 puntos, una auténtica salvajada. Y Pecco Bagnaia el tercero con 213, ¿no? Ya lo hemos visto. La única victoria de Pecco Bagnaia y la única pole position de Pecco Bagnaia esta temporada hasta el momento es porque Marc Márquez se lo ha permitido, ¿no? Se lo ha permitido porque si no llegase por esas caídas, evidentemente no contaría a favor de Pecco, ¿no? ¿Qué me decís por aquí? A ver, Edgar dice, vale, esto me lo dice Trinky Trank. ¿Te gustan las cariñosas? ¿Te gustan las cariñosas, bro? No sé a lo que te refieres, eso, Trinky Tranca. Vaya el nombre que os ponéis. Edgar Cabrera dice, si yo también quiero batalla, pero es lo que es. Y nosotros los fanáticos de Marc estamos felices de cualquier forma. Solo los dolidos sufren y por eso lo digo. Ya, no, mira, yo no soy fanático de nadie, Tony. Edgar, perdón, yo no soy fanático de nadie y sí soy un fanático del motociclismo y me encantaría ver, y creo que a ti, siendo fanático de Marc, te encantaría ver un duelo, ¿no? Un duelo contra Pecco Bagnaia, un Pedro Acosta, quien sea, ¿no? Y que gane Marc Márquez, ¿no? Disfrutaría, creo que incluso más, o sería más emocionante que ver a un Marc Márquez como está haciendo, que no tiene rival, ¿no? Aún así, evidentemente, da igual ganar por 20 segundos de ventaja que por un segundo, ¿no? 25 puntos son 25 puntos y el resultado es eso, que acaba ganando, ¿no? Y te entiendo lo que me quieres decir, te entiendo perfectamente. Tony Domínguez dice, Pecco es un señor, pero pilotando no hay como Marc Márquez 93. Tony, es como dijo, y eso no me lo quito de la cabeza, cuando Tardosi se le acercó y le dijo, oye Pecco, tienes que ser un cabrón en pista, ¿no? Tienes que ser un cabrón porque para ganar a esta gente no vale ir de bueno, ¿no? No vale ir de suavito, de buena gente, de quedar bien, de querer... Tiene que ir a por todas, ¿no? Y eso, pues, tienes que ser un puñetero animal como es Marc Márquez. Agustín Salvador, Forza, ¿vale? Agustín, grande. Muchas gracias por estar por aquí. Álvaro, hola Pado GP, Pecco está quedando expuesto y a lo mejor no era tan bueno como creíamos. Pues Álvaro, muchas gracias por tu comentario y es lo que he dicho antes, que no sé si lo ha visto, ¿no? Creo que hay varias opciones o al menos varias dudas que me crean a mí. Y creo a Pecco Bagnaia porque creo que como bien dice, es un señor y hay que creerlo, ¿no? Pecco Bagnaia está teniendo problemas en una moto que está hecha no para rendir mejor y sí en cuanto a fiabilidad, esas modificaciones que ha tenido. Y estamos viendo un Pecco Bagnaia sufriendo, pero ¿por qué sufre Pecco Bagnaia? Porque estamos viendo a un Marc Márquez que ha dado un salto a la calidad, a las necesidades, a la exigencia que él ha marcado más alto que lo que había antes marcado, capaz de llegar Pecco Bagnaia, y Pecco Bagnaia, para llegar a ese escalón que ha subido el nivel Marc Márquez, no es capaz y por eso está teniendo problemas. No sé si me explico, pero podría ser, ¿no? Podría ser de que veamos a un Pecco Bagnaia que, oye, mira, este es el 100% de Pecco Bagnaia y si pasa de ese 100%, ese 101%, estamos viendo que está teniendo problemas y no es capaz de ir al 120%, digamos, que tiene marcado, en este caso, Marc Márquez. Podría ser, sí. En mi opinión, pues claro, y cada uno tendrá la suya, ¿no? Y siempre desde el respeto y, por supuesto, mi opinión no tiene que ser la correcta, ¿no? Agustín Salvador, monten a Acosta en una Ducati, da igual el color. Pues Acosta, y no lo digo yo, lo dicen todos los que conviven allí en el paddock, gente que saben que Acosta es un piloto que tiene algo diferente al resto, ¿no? Que tiene magia, que tiene ese carisma especial y que podríamos ver a un Pecco Bagnaia, a un Pedro Acosta, perdón,
dando bastante ruido con una Ducati, pero eso no lo veremos este año, eso no lo veremos este año. Tony Domínguez, todos queremos lucha, pero Marc es otra cosa. Futbolistas de primera hay mucho, pero Messi, Cristiano, Pelé solo hay uno y hay unos pocos y Marc es eso, pues, evidentemente, ¿no? Evidentemente que Marc es uno de los que están en el libro de la historia del deporte, del motociclismo, de ese deportista de élite que está en mayúscula y subrayado, ¿no? Y subrayado para que quede bien claro quién es, ¿no? Y con todo esto de Ducati hay una persona, que es Carlos Bernat, donde hace referencia a los comentarios que ha dado Alex Barros esta semana, ¿no? Quien opina que Ducati ha abandonado a Pecco Bagnaia, ¿no? Yo me niego a creer eso. Y dice Bernat, esta vez dijo una tontería refiriéndose a Barros. Una cosa es decir que Gigi Daliña, tomando a Marc Márquez, hizo una lesión que hirió a Pecco Bagnaia, otra es decir que no lo consideren. Daliña sabía que la única manera de mejorar la GP24 para darle ese toque más era encima del mejor piloto activo y así lo hizo, ¿no? Y todos podemos intuir de que cuando Pecco Bagnaia se enterase de que, oye Pecco, ¿tú sabes quién va a ser el compañero tuyo el año que viene? En 2025, ¿quién? Dime, Jorge Martín. No. Jorge Martín al final va a ser Marc Márquez. Ese tío no le hizo así una sonrisa de oreja a oreja. Seguro, ¿no? Porque yo creo que nadie en el paddock, nadie querría a Marc Márquez de compañero. Nadie. Porque tú sabes que en ese box tu primer enemigo es el que tienes al lado, el que tienes vestido de al lado. Y es el que tienes que acabar siempre por delante de él, ¿no? Y sabes que si ese tío que tienes al lado es Marc Márquez, amigo, estás acabado, ¿no? Estás acabado. Y encima es lo que dice Bernat, ¿no? Sobre la GP24. Oye, estamos viendo que tienes una gran moto, una GP24, la mejor Ducati, sí, pero es que esta Ducati puede dar más aún, ¿no? Y con los pilotos que tengo, no es posible. ¿Quién es capaz de llevar al extremo esta moto? ¿Marc Márquez? Vente para acá. Tú para llevar a la moto esta al extremo, ¿qué es lo que te hace falta? Que te pongamos unas piececitas un poquito más gruesas por el tema de la fiabilidad, porque tú le das más gas que nadie. Sí, ahora mismo. Motor abierto en pretemporada, tocamos esto, lo ponemos un poquito más grueso, esto, lo otro. Oye, mira, la moto va a ser igual, ¿vale? No te va a dar rendimiento, no vas a tener una mejora en rendimiento, pero sí en fiabilidad. Dale gas. Cerrado motor, tío a la pista. Pecco Bagnaia nota dificultades o diferencias en ese motor, o como bien digo, vemos a un Pecco Bagnaia que para intentar llegar, echarle el ancla, el anzuelo a Marc Márquez, va estresado a nivel mecánico y le crea deficiencias en esa moto, y Marc Márquez no tiene problema, ¿no? Marc Márquez no tiene problema. Y Gigi está encantado, ¿no? Y de ahí vemos las grandes fiestas que se están marcando, ¿no? Sobre todo al fiestero de Tardosi, que a mí me choca un poco ver eso, porque estamos viendo a un piloto que lo está ganando todo y en la otra cara estás viendo a un piloto veterano en tu equipo, un piloto que ha llevado también a esa Ducati a lo más alto mientras no estaba Marc Márquez, y le estás dando de lado, ¿no? Y entonces esa fiesta, esa alegría, esa autiva, le tiene que trastocar un poco a Pecco Bagnaia, ¿no? Dice Bernat, ¿no? Yo mismo critiqué ese movimiento y no lo oculto, porque de hecho trastocó la historia de una marca que desde hace tiempo creía
criaba en casa a sus campeones, pero frente a los resultados que está haciendo Márquez es imposible decir que no fue el movimiento correcto, así como es equivocado decir que en Ducati tienen ese estilo y están abandonando a Pecco. Siempre ayudaron a todos, basta con ver las segundas oportunidades dadas a Jack Miller, el mismo Andrea Dovizioso o también a Enea Bastianini en 2023 y 2024, ¿no? Palabras sabias de un tipo, de un representante que se ha criado en el paddock y ha llevado una infinidad de pilotos. Y ahora que ha mencionado a Jack Miller, el último rumor que suena, y cuando el río suena agua lleva, como bien decimos, y ya lo dijimos aquí también en uno de los directos, Pavesio ya lo dijo, el futuro de Rins no estaba asegurado a pesar de tener un contrato firmado para 2026, ¿no? Y están diciendo que Jack Miller podría ser el reemplazo de Rins para 2026. Por lo tanto, esa segunda Pramac quedaría libre, ¿no? Quedaría libre o bien pasaría a Oliveira y Rins lo metería yo al menos en el equipo oficial de Yamaha en Superbike, que seguro que le vendría de escándalo tanto al campeonato como al propio piloto de verse nuevamente competitivo, ¿no? Y si esas son las declaraciones de Jorge Pernat, te voy a leer ahora las declaraciones de un multicampeón del mundo como es Jorge Lorenzo, ¿no? Y esta gente sabe un poquito de moto, habrá que echarle un poco de cuenta, ¿no? ¿Qué me decís por aquí? Nico Méndez, Mark Top, deportista de todos los tiempos, Anakin, doble espectáculo, nos dan MotoGP como deporte y Marc Márquez como deportista, pues sí, ¿no? Y como siempre digo, Anakin, yo tengo tatuado el 46, siempre lo digo para que la gente sepa con quién está hablando, yo tengo tatuado el 46 porque al igual que muchos de los aficionados actuales han crecido por haber visto a un fuera de serie como Marc Márquez, yo me introduje en este loco mundo de las motos por Valentino Rossi, ¿no? Y yo, que vivo el presente y que me encanta el motociclismo, soy un loco del motociclismo, flipo, alucino con las victorias, con las carreras, con lo que está haciendo Marc Márquez, ¿no? Uno que tiene el 46 tatuado, flipo y alucino con este tío porque este tío de aquí es motociclismo. Es motociclismo. Álvaro dice, de acuerdo con Pernat, así de simple Pecco cavó su tumba cuando perdió con Martín. Gigi sabía que tenía una moto congelada para dos y llegando otros con sus concesiones, era caballo ganador. Marc Márquez es apostar a caballo ganador, amigos. De eso no hay duda. Jesús Sande Diego ha dicho hola, muchísimas gracias Jesús por estar por aquí. Tony Domínguez Moreira al Pramac, hostia, ¿verdad? Se me había olvidado Moreira. Moreira lo ha tanteado también el equipo Honda LCR, pero si tú fueses Tony Moreira, ¿a dónde te irías? ¿Al LCR Honda o te irías al equipo de Yamaha, donde está un Fabio Quartararo, donde está un Toprak? Jack Miller, si pasaría al equipo oficial, ¿dónde te irías tú? Yo no tengo duda que me quedaría en Yamaha, ¿no? Y por supuesto, para los que sois nuevos aquí, este formato irá cambiando a lo largo de los meses cuando ya tenga yo un setup en condiciones, pero ahora mismo me tengo que conformar con esto, ¿vale? Y tendremos que seguir dando los directos con esto, pero ya cuando tenga un setup en condiciones, como bien digo, que mi vida me lo va a permitir dentro de unos meses, cada vez que ustedes me habléis saldréis en pantalla vuestros comentarios, ¿vale? Solamente os pido paciencia y que estéis suscritos al canal para seguir ayudándome, ¿no? Las palabras de Jorge Lorenzo, ojito, dice, creo que independientemente de cómo se sienta pilotando la GP25, Bagnaia ha visto la realidad de las cosas, y es que Marc es un fenómeno. Se subió a la Ducati con menos experiencia que él
y fue inmediatamente más rápido. Es uno de esos pilotos que llegan a MotoGP cada 10 o 15 años, como bien hemos dicho antes, ¿no? Y pertenecen a la categoría de Valentino Rossi, Casey Stoner o Jorge Lorenzo. Por número es incluso mejor que nosotros, aunque necesite otro título para alcanzar a Valentino Rossi. Que todos sabemos que al menos empatarle en título le va a empatar, ¿no? Con esos 9 títulos de Valentino Rossi, ¿no? Y ya son dos personas que saben de esto, bueno, y muchas otras más, que Pecco Bagnaia se ha visto con la realidad de tener a un Marc Márquez, a un fuera de serie al lado suya, ¿no? Entonces su popularidad cae, su nivel está expuesto a ser mayor de lo que estaba acostumbrado años anteriores porque ha llevado el nivel más allá y vemos a un Pecco Bagnaia que evidentemente está pasándolo muy jodido, ¿no? Es espectacular esta V4, que eso es otra cosa que muchos dicen, y yo lo respeto, ¿no? El tema de las pruebas que hicieron en Balaton Park con las V4. Oye, es que Pecco ha sido más rápido que Marc Márquez, ¿no? Y ha sido más rápido. Y, oye, es que Pecco Bagnaia con la misma moto, exactamente lo mismo, si no tiene problema, esto, lo otro, Pecco Bagnaia es más rápido, puede ser más rápido que Marc Márquez. Pero vamos a ver, señores, aquí se reparten puntos. ¿Ustedes sabéis si al no repartirse puntos Marc Márquez o el resto de pilotos ha ido dándolo todo con el cuchillo entre los dientes para sacar conclusiones de una prueba, de un entrenamiento, tanto para conocer este nuevo circuito Balaton Park como de marketing, ¿no? Sacar conclusiones de eso, yo al menos no lo veo, ¿no? Y por eso no he hecho ningún directo hablando de ellos, ¿no? Pero ¿cuántos puntos se repartían en esa prueba de Balaton Park para sacar tantas conclusiones y tener tanto revuelo, ¿no? Ojo, que cada uno es libre de hacer lo que quiera y totalmente tiene mi respeto siempre, ¿no? Pero yo al menos no veo algo a tener tan en cuenta. Jorge Lorenzo sigue diciendo, una de las cosas que siempre he apreciado de Pecco es el hecho de que nunca se rinde. Está convencido de que su talento y de su velocidad el año pasado consiguió volver a lo más alto después de carreras complicadas. Así que creo que lo intentará hasta final. No será fácil teniendo en cuenta el nivel de Marc, pero Pecco es más joven y esto puede jugar a su favor. Pero es que, amigo, para llegar a Marc Márquez tiene que pasar por Alex Márquez, ¿no? Y Alex Márquez también es joven, es más joven que Marc Márquez, todos lo sabemos. Y no creo posible que Pecco Bagnaia de aquí a final de año remonte esa situación y acabe por delante de Alex Márquez, ¿no? Un Alex Márquez que está siendo súper constante, ¿no? Está siendo súper constante y ya se ha rendido, digamos, entre comillas, diciendo que no puede hacer nada en contra de Marc Márquez porque no puede, ¿no? Muchos critican eso. Oye, es que Alex Márquez no intenta ese adelantamiento a su hermano Marc Márquez. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si muchos de ustedes no lo sabéis, los que hemos rodado o están rodando en circuito, sacar 2-3 décimas parece que es poco, ¿no? En tiempo, en papel, en reloj es poquísimo. En un circuito, en un trazado, 2-3 décimas es unos cuantos de metros. Y cuando tú vayas a tu máximo, esos metros de más es una eternidad, ¿no? Oye, y Bezzecchi, ¿por qué no pasó en Le Mans a Marc Márquez? ¿Porque era su primo? Y Fabio Quartararo en Jerez con Pecco Bagnaia,
¿Qué eran? ¿Amigos? ¿Eran primos, hermanos? ¿Qué eran? Porque no pueden, simplemente porque no pueden, ¿no? Y la situación que tiene los dos hermanos, Alex Márquez no puede llegar a ese nivel que tiene Marc Márquez. Es inviable, ¿no? Es inviable. Y si lo hace, es con el permiso de Marc Márquez. Y si hablamos de espectáculos, este tío me flipa. Toprak Razgatlioglu, ¿no? MotoGP necesita una persona, un piloto de espectáculo, necesita, como ya sabemos, otro país más añadido al calendario o al menos en el pasaporte de los pilotos. Un país nuevo, un piloto top en cuanto a lo que está haciendo y al marketing que le atribuye, y ese es Toprak Razgatlioglu, ¿no? Que yo lo espero con los brazos abiertos porque me flipa. Yo sigo las carreras de Superbike y me alucina, me alucina. Toprak es listo, es rápido y relativamente joven para MotoGP con 28 añitos, ¿no? Muchos tienen como objetivo, más que ganar carrera, es el único objetivo que tienen todos, ganar ¿a quién? Al mejor, ¿no? A Marc Márquez, ¿no? Está llamado a ser otro de los anti-Márquez, de los muchos anti-Márquez que han llegado, que aún no se han consolidado nadie de esa, digamos, esa pesada etiqueta, ¿no? Toprak ha llamado incluso a Marc Márquez, ¿no? No sé si eso lo sabéis, en varias ocasiones pidiéndole consejo. Alucinante, ¿no? Recibir la llamada de Toprak o Toprak llamando a Marc Márquez y pidiéndole consejo, hablando con él, ¿no? ¿Cuántos daríamos por escuchar esa llamada, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto puedes llegar tú a coger los consejos de Marc Márquez? Porque Marc Márquez, escúchame, su hermano, y es su enemigo en la pista, ¿no? Pero el resto de pilotos son enemigos, todos. Y ya sabemos que Marc Márquez se cataloga él mismo como un piloto putilla, ¿no? De no decirle toda la verdad a otros pilotos o decirle esos truquitos o decirle algo, ¿no? Algo que le beneficie, ¿no? Y totalmente aceptable y totalmente lógico, ¿no? Yo haría lo mismo. Y las declaraciones que tiene Toprak diciendo: Marc es un campeón extraordinario. Ha pasado por una etapa muy difícil en su vida con una lesión grave, pero se merece el momento que está viviendo por su tenacidad y lo que está demostrando en la pista con Ducati. Hablamos a menudo por teléfono. Él sabe que estoy deseando correr en MotoGP y será un honor para mí. Además de Marc, también hablo con otros pilotos con los que tengo gran relación, como Pecco Bagnaia, ¿no? Mucho acercamiento tiene Toprak a los pilotos de Ducati, ¿no creéis? BMW ha confirmado que el turco podrá subirse esta misma temporada a esa Yamaha, ¿no? De MotoGP. Muchos diréis, sí, Marco, pero eso será en los test de Valencia, ¿no? Esperarse porque el campeonato de Superbike termina el 19 de octubre aquí en Jerez, que lo tengo aquí muy cerquita, gracias a Dios. El 19 de octubre es la última carrera, ¿no? Ya sabemos que después vendrá toda la parafernalia esta de la prensa, de pasear el título, de un sponsor otro, y por delante tendrá la oportunidad de disputar un gran premio, que yo lo dudo que lo haga, ¿no? Pero podría disputar un gran premio como Wildcard en Malasia, en Portugal, que lo conoce, y en Valencia, ¿no? Donde ya después pasaría a ese test privado o a ese test de pretemporada, y ahí sí lo veo yo más viable, ¿no? Que en Valencia, después de terminar el 19 de octubre, se prepare, visite, haga alguna prueba con Yamaha y podamos ver al turco compitiendo como wildcard o como piloto invitado, como cada uno lo quiera llamar, en Valencia, y ya después meterse de lleno en esa nueva etapa de piloto de MotoGP
a partir de los test de pretemporada, ¿no? Oficialmente, ¿no? Para mí sería increíble ver al turco, ¿no? Ya lo vimos en temporada, años atrás con, ay, ¿cómo se llamaba? Ben Spies. Ben Spies también, ¿no? En Valencia, ¿no? Y hizo un gran resultado, ¿no? ¿Qué me decís por aquí? Jesús Labrada, hola. Jesús, muchas gracias por estar por aquí. Tony Domínguez en Balantón, ¿cuántos puntos se repartían? Totalmente de acuerdo. Jacinto Sánchez, muchas gracias Jacinto por estar por aquí, pero ¿tú crees que va a estar en el top 5? No sé a quién te refieres, Jacinto, he visto ahora el mensaje y no sé a quién te refieres, hijo. Tony Domínguez, no di ni de coña, ha dicho, respondiéndole a Jacinto. Va a hundir a Mir, Enea y Luca. Me cuesta verlo en su primer año recurrente, Jacinto. Estoy loco por noviembre, jajaja. Cambia de marca de un concepto totalmente diferente. Toprak, habla de Toprak. Ah, vale. No, en un top 5 no lo veo yo. Ahora mismo no. Ahora mismo no, porque es un concepto totalmente nuevo para él, diferente, muy diferente, ¿no? A pesar de que ya sabemos que él ha hecho test unos test con Yamaha, cuando estaba en Yamaha, en Aragón y Jerez, donde no salió muy contento. Y la verdad que no lo veo a Toprak haciendo un top 5. En alguna ocasión excepcional, alguna carrera que esté un poco loca, cuenta de la climatología, cualquier cosa rara, pues mira, podría ser, ¿no? Pero habitualmente, constantemente en el campeonato, ni de coña, ¿no? Lo que sí me sorprende es la nueva moda, esta nueva moda que hay, que MotoGP se están trayendo pilotos de Superbike para desarrollar esa adaptación de los Pirelli, donde pronto habrá un test privado de los pilotos, los test riders de cada equipo, con unas motos con menos potencia, menos carga aerodinámica. El Whole Shot desaparecerá para probar primeramente esos Pirelli, ¿no? y sacar conclusiones, ¿no? Me sorprende que los equipos de MotoGP se traigan pilotos de Superbike para probar o para tenerlos ahí, para hacer esa adaptación de MotoGP con Pirelli, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque mira, son pilotos de Superbike, donde primero el neumático ya ha confirmado Pirelli, que es un neumático totalmente nuevo, nunca puesto en pista, ¿no? Un neumático que está hecho para que sea más duro para las exigencias de MotoGP, ¿no? O sea, un piloto de Superbike se va a encontrar con unos Pirelli, sí, la misma marca que ellos usan, pero totalmente diferente, ¿no? Y un prototipo de moto que es ilógico compararlo con una Superbike, ¿no? Frenos de carbono, la potencia, la electrónica y los sistemas, la aerodinámica, todo lo que ello conlleva, ¿no? La aceleración, todo, ¿no? Se va a encontrar con dos cosas nuevas: neumáticos totalmente nuevos, y una moto, un concepto de moto totalmente diferente a los que ellos están acostumbrados a tratar, ¿no? Lo único que tiene parecido es la marca Pirelli, ¿no? Pero Pirelli también se usa en Moto 2, ¿no? ¿Y por qué no se ha cogido pilotos de Moto 2 que están acostumbrados a esa parrilla de MotoGP para hacer ese salto, esa adaptación? Me sorprende eso, ¿no? Me sorprende que se hayan cogido a pilotos que no tienen experiencia con las motos GP y se encuentren, como ya digo, con una moto nueva donde te vas a tener que adaptar a las necesidades de esa moto y a unos neumáticos totalmente nuevos, ¿no? Totalmente nuevos. A mí me sorprende. Toprak Rajateoglu, pues todo está en el limbo, ¿no? Todo está en el pensamiento, en las ideas que uno quiera creer, como es ese top 5. Yo al menos lo veo ahora mismo inviable. Oye, a lo mejor este tipo llega, tiene algo, tiene magia, tiene esa cosita mágica que otros no tienen, y el tío llega y pega un pelotazo, ¿no? Y lo vemos y dice, tú, hostia, vaya pilotazo sobre la Yamaha, ¿no? Y da ese saltito de calidad que necesita Yamaha para estar ahí, ¿no? Y
pues sería bienvenido, ¿no? Y ojalá fuese así, ¿no? Y ya que he mencionado a Moto2, quiero hablar de las declaraciones de Rosomondo, ¿no? A ver que os cambia de fotito, que tengo por aquí unas cuantas. Vamos a poner esta, por ejemplo, ¿no? Rosomondo dice, es necesario centrarse en las colaboraciones no endémicas, explicó. Lo estamos haciendo muy bien, sin embargo deberíamos intentar atraer diferentes marcas para aprovechar a la MotoGP para publicitar sus productos. En este sentido, los estadounidenses podrán ayudarnos a abrir las puertas como se hizo en otros lugares, pero luego nos tomará a nosotros trabajar en ese sentido. Nos gustaría aplicar nuestra presencia fuera de Europa. Y al menos ya lo estamos viendo en cuanto al Gran Premio de Brasil del año que viene en ese circuito Ayrton Senna y Argentina se pierde, pero vuelve en 2027 no en la capital, ¿no? Donde se está haciendo un circuito para que esté en la misma capital. Más presencia en Europa, pero de forma sostenible. Vamos a países como Indonesia, Malasia, Tailandia y el año que viene se añadirá también Brasil, pero cuando lleguemos al viejo continente la percepción es diferente. ¿Nos gustaría tener más mercados en los que competir? Absolutamente sí, dice Rosomondo, pero también debemos asegurarnos de aprovechar al máximo los circuitos existentes. Yo creo que hay circuitos que deberían de ser fijos en el calendario. Creo que lo dije ya en otro directo. Uno de ellos sin duda es el circuito de Jerez, Assen, Le Mans, Breno, Phillip Islands, Mugello. Y muchos se quejan de que aquí en España hay muchos circuitos, muchos grandes premios, ¿no? 4, ¿no? Pero, oye, mira, y si va bien, ¿qué problema hay, no? Si ahora mismo a nivel mundial la cuna del motociclismo está asentada aquí en España, oye, ¿qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene eso de malo, no? Hay una gran afición y la logística que hay aquí es extraordinaria también, ¿no? Pero claro, entiendo que se quieran llevar a otros países el tema de la competición, ¿no? Liberty quiere un calendario más expendido, lo hemos visto incluyendo a Brasil, y para 2027 veremos un gran premio, como bien he dicho, en la misma capital de Argentina. Pero también tiene Liberty otros objetivos, ¿no? Otro objetivo como para ser más atractivo, para atraer un nuevo público y para que sea un público que esté esperando cada fin de semana qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, ¿no? ¿Y cómo van a conseguir eso? Pues pilotos que se salgan de lo común, pilotos que traigan polémica, pilotos que sean atractivos para las marcas porque están siempre en pantalla. Digamos que quieren premiar a esos pilotos que se salen del estándar, de ese buenismo que hay, de esos pilotos light, y que sean pilotos, digamos, putillas, ¿no? O pilotos que sean leñeros, ¿no? Que se salgan del estándar, como bien os digo, ¿no? El pasaporte también tiene un gran peso. Y para ello quieren usar a pilotos de diferentes nacionalidades, yo al menos que no comparto, ¿no? Porque tú no tienes que mirar el pasaporte de un chantra para tenerlo en MotoGP cuando se merece a lo mejor otro de otra nacionalidad, ya sea español, ya sea italiano, por mérito, por triunfo, por número, que le pertenezca más esa oportunidad, ¿no? Ese asiento, ¿no? Y a mí, pues yo eso no lo compro. Y después otro de los temas que hay es Moto2. Moto2 es un campeonato, es una categoría
donde con el respeto por supuesto, de los pilotos, siempre empecé a verlo y donde más me llamó la atención fue cuando estaba Tony Elías, donde consiguió ese primer título con Moriwaki, ese primer título de Moto2. Por supuesto, Marc Márquez, cuando luchaba con Pol Espargaró, Scott Redding y con Pedro Acosta, ¿no? Pero es una categoría que tiene mucho salto de altibajo y para las marcas no son atractivas, ni para los equipos tampoco es que sea un campeonato, como hemos visto al VR46 que salió de Moto2 también, ¿no? Que sea demasiado atractivo porque solamente reina una marca que es Honda, ¿no? En motores. Y después hay diferentes chasis, Speed Up, Kalex y los que ha habido anteriormente, Suter, Moriwaki, no sé, una infinidad de chasis, ¿no? Pero claro, tú cuando miras un campeonato y te sientes identificado con una marca, tú no miras la marca del chasis, tú no compras una moto por el chasis, sino compras una moto por la marca que es, ¿no? Por la que a ti te identifique, por la marca que a ti te transmite, ¿no? Y Liberty está viendo para intentar hacer de Moto2 una categoría multimarca, para que otras marcas, ya sea Yamaha, Ducati, Suzuki, BMW, quien sea, ¿no? Se apunte a ese barco y sobre todo en el mercado de las nuevas motos chinas, ¿no? Un mercado muy atractivo para Liberty, de que esas marcas se apunten al campeonato de Moto2. Yo lo firmo, oye. A mí me encantaría ver eso, ¿no? Me encantaría ver varias marcas en Moto2 y lo firmo ahora mismo, lo firmaría ahora mismo. Pero es un tema que están intentando de lidiar y la verdad que es bastante complicado porque ahora mismo el único suministrador es Triumph y actualmente no sé por cuántos años lo tiene firmado, no he mirado esa información, pero lo tendría que mirar, ¿no? ¿Qué me decís por aquí? Todo F1 Sport, ¿por qué el turco es tan bueno? ¿Por qué llega a MotoGP tan tarde? Pues mira, todo F1, creo que no ha dado ante el salto porque hizo la prueba con Yamaha, no le fue nada bien por el trato que estaba Lin Jarvi, que Lin Jarvi le dio al turco, y ha sido Pavesio, que ya estuvo con él en Superbike, donde se fue a Turquía, le llamó a la puerta y le dijo: vente conmigo, ¿no? Vente a MotoGP, que ahora sí es el momento, y Lin Jarvi no está, ¿no? Todo tiene su momento, ¿no? Todo tiene su momento. El turco ha marcado ya una historia en Superbike, consiguiendo campeonatos del mundo con Yamaha y con BMW, y sobre todo el espectáculo que da, ¿no? Y ahora es hora de encontrarse con algo nuevo, con otro proyecto nuevo, ¿no? Que se consolide o no, pues la verdad que es bastante arriesgado, ¿no? Porque si lo haces bien, va a ser todo muy bonito, pero si lo haces mal o pasa desapercibido, otro piloto más que viene de Superbike que no triunfan, ¿no? Quédate en Superbike. Me gusta Superbike, ese tipo es súper bueno, y Bulega también. Bulega es un fuera de serie, ¿no? Adrián Crespo, ¿qué ha pasado? ¿De qué habláis? Pues Adrián, de muchísimas cosas, porque ya llevamos más de una hora y pico aquí, ¿no? Yo sé que es verano, sé que todos estáis o muchos de ustedes estáis de vacaciones, en la playita, en la piscina, o simplemente quitándoos de la calor que hay, ¿no? Y por supuesto, como siempre digo, os pido por favor la suscripción de ustedes, dejarme los likes si realmente lo creéis que lo necesito, pero sobre todo el suscribiros, que no os cuesta nada y a mí me hacéis crecer, ¿no? Ya sabéis que para el martes que viene tenemos a una grandísima persona de MotoGP aquí en el canal, Gustavo Morea, donde
comentará con todos nosotros lo sucedido en Austria, ¿no? Una persona que con una voz inconfundible en MotoGP, donde lleva años, años y años retransmitiendo MotoGP, y una persona donde tiene unas ideas y unas declaraciones que no dan rodeo, van a lo que te tienen que decir, te guste o no, pero te lo dice, ¿no? Y eso es de gran valor, ¿no? Y ya, por supuesto, después de acabar el verano, pues os comentaré todo este proyecto que tengo de cara al Gran Premio de Jerez para que estemos todo el fin de semana en una ubicación en concreto donde lo pasaremos estupendamente, pantalla, piscina, comida, bebida, la playita cerca, justo al lado de donde está todo, el ambiente en un sitio maravilloso que no defraudará a nadie, ¿no? Y un sitio muy acorde a las necesidades de todos nosotros, ¿no? De los que no van en moto y de los que van en moto, todos, ¿no? Así que nada, espero veros por aquí pronto, a lo largo de esta semana, mañana no, pero el miércoles tendremos nuevamente directo y ya todo el resto de semanas iremos comentando por aquí todo lo sucedido, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí y como siempre os lo digo, esta es la casa de todo aquel apasionado del motociclismo. Muchas gracias y nos seguimos viendo esta semana. Un saludo.